capítulo 3, versículo 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Volvemos a repetir todos juntos esta última parte, hermanos. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Queremos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre Santo, sea sacudido por un mover de tu Espíritu Santo, Señor, moviéndonos, Señor, al arrepentimiento, a la fe, a un nuevo nacimiento. Queremos ver tu gloria, queremos entrar en tu reino, Señor, pero es necesario que tu pueblo y nosotros entendamos estas palabras. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Los que están de pie pueden tomar su lugar un momentito, hermanos. Titulé esta predicación: Maestro o Mesías. Maestro o Mesías. Jesús, hermanos, puede ser muchas cosas para ti. Tú puedes, cuando conociste al Señor, a lo mejor lo conociste en un tiempo de enfermedad. Y quizás puedas identificar a Jesús como tu sanador. Amén. O quizás conociste a Jesús como en un momento de necesidad económica, y entonces conoces a Jesús como tu sustentador. Amén. O tu proveedor. Y así nosotros podemos identificar de muchas maneras a Jesús, pero hay algo cierto detrás de todo esto. Sí, el Señor es nuestro sanador, nuestro sustentador, nuestro proveedor, pero más que eso, es nuestro Salvador. Amén. Y Jesús, hermanos, no era un simple maestro como muchos en su tiempo, sino que Jesús era el Mesías encarnado, el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Mesías que sería el Salvador del mundo entero. Así que esta historia, hermanos, sigue un hilo común para este evangelio. Primero podemos ver a una persona que hace una pregunta. Nicodemo se acerca a Jesús de noche, dice el texto, amén. Después Jesús le da una respuesta difícil de comprender. Una respuesta que aún un principal entre los fariseos, un maestro de la ley, no entendía esa respuesta. Ante una pregunta se quedó con una interrogante aún mayor que cuando llegó a Jesús. Entonces, hermanos, podemos ver a esta persona que lo malentiende. No entendió la respuesta que le dio el Señor y entonces malentiende. Jesús también responde aún más enigmáticamente y después tiene una conversación con él. Una conversación que lo lleva a pensar en otra cosa que él no había pensado. Fariseos que se llamaba Nicodemo, principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que quiere decir maestro. Ya ven, hermanos, no se acercó a Jesús como su Salvador, se acercó a Jesús reconociéndolo como un maestro. Incluso le dio cierta reverencia porque le dijo: sabemos que vienes de Dios. Y cuando dijo sabemos, hablar en plural quiere decir que no solamente Nicodemo entendía eso, no solamente Nicodemo sabía eso, sino que había un grupo de fariseos que sabían que el maestro de Israel venía de Dios, pero no era un simple maestro, hermanos. Era el Mesías, el Salvador del mundo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Aleluya. ¿Qué señales hacía el Señor? Bueno, hermanos, nosotros podemos ver en el capítulo 2 las señales que el Señor hizo. El primer milagro de Jesús registrado en la palabra de Dios
Cuando es convertida el agua en vino en medio de una boda. Amén. Pero nosotros, hermanos, no somos llamados a ver señales y milagros. Somos llamados a entender el evangelio, a cambiar de vida, a cambiar nuestra mente totalmente. Nicodemo viene con impresionantes credenciales. Él es un fariseo, líder de los judíos. Posiblemente es miembro del Sanedrín, de lo mero, de los religiosos, de los maestros de la ley más conocidos de su época. Eran conocidos por ser celosos, eran conocidos por interpretar la ley de un lado para otro, pero no sabía todavía lo más importante. Entonces, hermanos, después de la muerte de Jesús, nosotros podemos ver que Nicodemo traería 100 libras de mirra y aloes para el entierro de Jesús. Eso nos da a entender que Nicodemo no solamente era un principal de los fariseos, sino que tal vez era rico. Pero ¿qué tiene que ver eso, hermanos? Dice que vino a Jesús de noche. Y esta frase nos dice algo. Cuando vino a Jesús de noche, el hecho, hermanos, de que Nicodemo viene por la noche es curioso. O debería de ser curioso para nosotros buscar a un maestro de noche. ¿Por qué? Seguramente Nicodemo viene para no ser visto por los demás. Naturalmente es un hombre de reputación importante. Es un hombre importante. Es un hombre que tenía cierto estatus en la sociedad conocida en este tiempo. Y déjame decirte que los que se juntaban con Jesús en ese tiempo era gente como que menospreciada, como que desechada. Pero él tenía un interés en su corazón que creo yo puesto por Dios, que se acercó a Jesús con esta pregunta ciertamente genuina, pero que no se esperaba la respuesta del Señor en ese momento. Jesús, en cambio, hermano, en este momento no es alguien muy reconocido todavía por los fariseos y los religiosos. Además, Jesús acababa de crear, ¿verdad?, un problemita en el templo. Amén. Pasó un problemita en el templo, dice el capítulo 2, versículo 12. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos estuvieron allí no muchos días. El 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén y halló el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es que ciertamente Jesús no tenía muy buena reputación con los religiosos de su tiempo, porque habían convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Y eso, hermano, no te genera muchos seguidores, que digamos. Hacer algo así no te genera muchos seguidores, pero sin embargo Jesús rehusó, hermanos, confiar en la gente que creía que le seguían a causa de las señales. Dice el versículo 24 del capítulo 2, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mucha gente, hermano, tal vez sigue a Jesús por las señales, por los prodigios, por los milagros, pero yo te quiero decir en este día, con todo el amor del Señor, que le sigamos no por lo que puede hacer por nosotros, sino lo que ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Este es el milagro más extraordinario que nosotros podemos experimentar en carne propia, el milagro de la conversión, el milagro de la nueva vida, del nuevo nacimiento. Y es que ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Dijo Nicodemo. Se necesita el milagro más grandioso que Jesús pudo hacer por nosotros en la cruz. Reconciliarnos con Dios. Cuando nosotros nacimos, hermanos, nacemos enemistados con Dios. Cuando nosotros nacimos con una deuda muy grande, impagable por nosotros mismos. No se puede pagar la deuda que tenemos con Dios, pero Jesús a nuestro favor
fue a la cruz, pagó la deuda y no solamente nos dejó sin deudas, sino que nos abonó un capital que no se acaba, que se llama gracia y misericordia a nuestro favor, no por obras, no porque queramos ser buenos, sino porque Él es bueno. Es que recibimos todo eso. Capítulo 3, versículo 3, hermanos, dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, en verdad te digo. Siempre que se repetía esta frase, hermanos, es porque había la intención de que quedara bien claro lo que se iba a decir después. Y Jesús se tomó la molestia de decírselo para que le quedara claro a Nicodemo y a todos nosotros. En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántos quieren ver el reino de Dios? Seamos sinceros. A ver, levante su mano todos los que quieren ver el reino de Dios. Amén. Pues necesitas nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. La respuesta de Jesús es como que, ¿verdad? Imagínate. Era sincera la pregunta de Nicodemo. Tratemos de ponernos un poquito en su lugar, ¿verdad? Un fariseo, ¿verdad? Que pues con sus ciertas dudas va de noche y le hace esa pregunta a Jesús. Después recibe una respuesta no muy que se esperaba. ¿Te has recibido una respuesta así? Que vas con una emoción, con una cierta perspectiva de lo que va a pasar y la respuesta que se te da no es la que esperabas. Hay veces, hermanos, que no vamos a obtener la respuesta que esperamos, pero vamos a obtener de parte de Dios la respuesta que necesitamos. Así es, amén. Y esa respuesta que necesitamos es la misma hasta el día de hoy. Todavía no estás completo, necesitas saber nacer de nuevo. Amén, amén. El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios, en pocas palabras. El nacer se puede considerar, hermanos, por el lado del Padre, cuyo verbo es engendrar. ¿Escuchan este término, engendrar? Y por el otro lado, por el lado de la mamá, cuyo verbo es parir. La metáfora que Jesús está diciendo, hermanos, es que necesitamos ser engendrados 2 veces. Y esta vez, la segunda, por el Padre Celestial. Amén. Es el nuevo nacimiento. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. La frase nacer de nuevo, hermanos, tiene doble sentido. De nuevo, nacer nuevo, cambiar, nacer de lo alto. Debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de lo alto. Todos los que estamos aquí es una seguridad de que ya nacimos, ¿verdad? Pero necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de lo alto. Nacimos de nuestros padres, pero ahora necesitamos nacer de parte de Dios. Y esta es una obra que solamente el Espíritu hace en nuestras vidas. Nacido. Sin embargo, hermanos, es muy diferente. Los bebés no deciden nacer, ¿verdad que no? Muchas veces yo les dije a mis papás cuando me enojaba con ellos, yo no pedí nacer, ¿verdad que sí? ¿Tú lo has dicho? Jóvenes, ustedes se lo han dicho a sus papás. Pero Dios, hermanos, es el personaje principal en este pasaje. La acción, hermanos, de nacer de nuevo le corresponde a Dios, no a nosotros. Nicodemo pensaría que el reino de Dios, como su recompensa celestial por una vida vivida conforme a los ritos de la ley, pero los evangelios dejan bien claro, hermanos, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nicodemo creía que por vivir una vida religiosa ya tenía el reino asegurado. Paz de Cristo, hermanos. Que no nos pase lo mismo. Que por cumplir, ¿verdad? Que por ir a una iglesia, congregarte constantemente, sígalo haciendo, por favor, no deje de venir.
Pero eso no quiere decir que ya tienes el reino asegurado. Tampoco quiere decir que ya tienes el reino asegurado, que te arrepientas de tus pecados a lo mejor y que te bautices, pero que sigas viviendo una doble vida. Tampoco quiere decir que ya tienes el reino asegurado. Necesitas, ¿qué cosa? Nacer de nuevo. ¿Y por qué Nicodemo no lo entendía si ya todos nosotros aquí lo entendemos? Es que de las palabras a los hechos hay algo ahí, ¿verdad? Hay algo que hacer. El Evangelio de Juan, hermanos, nos narra la vida eterna. Tiene ese mismo sentido inmediato. La persona que cree en Jesús, que mira a Jesús, que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, que confiesa sus pecados y que nace de nuevo, esta persona tiene vida eterna. Gloria a Dios. Versículo 4 del capítulo 3. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Nicodemo, hermano, interpreta las palabras de Jesús como un renacer físico. ¿Sí nos damos cuenta? Un renacer físico en lugar de un renacer espiritual. Lo más probable, hermanos, es que dándose cuenta de lo radical, de lo demandante que es nacer de nuevo, pues él trata de malinterpretarlo, ¿verdad? Más cómodo, a su propio estilo, a su propia manera. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos querido santificarnos a nuestra propia manera? ¿Y cuántas veces hemos chocado con pared? Lo digo por mí mismo. Porque con nuestras propias fuerzas es imposible, hermanos. Necesitamos la ayuda divina, la intervención divina para cada cosa que nos propongamos hacer en Dios. Amén. Jesús dijo: nadie puede ver el reino de Dios a no ser que él o ella no nazcan de nuevo. Esto le quita a Nicodemo, hermanos, la iniciativa y lo pone en las manos de Dios, no en las obras que él hacía para agradar a Dios. Y un fariseo, déjame decirte que, wow, si fuera por obras, ellos se la ganaban, hermano. Podemos meditar y recordar algunas de las enseñanzas de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que estaban dos hombres, un fariseo y un publicano. Amén. Y el fariseo oraba consigo mismo, dice el texto. A mí siempre me llama la atención eso. Quiere decir que ni siquiera oraba con Dios. Oraba con sí mismo y decía: Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana. Voy al templo 3 veces, 4 veces, 5 veces a la semana. Te doy gracias porque pues soy perfecto aparentemente. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Pero por el otro lado, la oración del publicano, ¿cómo era, hermano? Dice que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada porque se sentía indigno. Y le decía al Señor en su oración: sé propicio a mí que soy pecador. Era lo único que decía. Reconocía, hermanos, su naturaleza. Reconocía lo que realmente era. Para terminar, hermanos, esta parábola, no la predicación, no se alegre todavía. Para terminar esta parábola, dice la palabra de Dios que el publicano subió siendo justificado y el fariseo pues se quedó con su religión. Y es que todas nuestras obras de justicia no son suficientes para agradar a Dios, hermano. Dice que todas nuestras obras de justicia delante de Dios son como un trapo de inmundicia, no significan absolutamente nada. Necesitamos nacer de nuevo. Esto es algo sobre lo que no tenemos el control. ¿A cuánto les encanta tener el control de las cosas? A mí. Y de la tele más todavía. Este no ve tele, ¿verdad? Yo la veo pero no la prendo, la verdad. A todos nos gusta tener el control de todo, hermano. Porque queremos manejar las cosas a nuestro antojo a veces. Pero cuando le cedemos el control de nuestras vidas al Señor,
entonces podemos experimentar un nuevo nacimiento, una renovación espiritual. Todos, hermanos, encontramos difícil perder el control. Hacer lo mejor que podemos y saber que con eso, hermano, no es suficiente. Para alguien como Nicodemo, quien se había adherido tanto a la ley que ha llegado a una talla de una posición religiosa en su comunidad, sería muy difícil perder el control de su religiosidad. Sería muy difícil. Y es que para algunos de nosotros todavía, hermanos, cuando vienen a Cristo y que te preguntan, hermano, ¿qué puedo hacer también para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para venir a Cristo? Y cuando uno le dice, cree en el Señor Jesucristo, arrepiente de tus pecados, cree en Él verdaderamente y puedes ser salvo, dice, nada más eso. No hay que ir caminando una peregrinación tantos días, ¿no? No hay que hacer esto, no hay que hacer otro, no. Pero como que es muy fácil, ¿no? No, hermano, no fue para nada fácil. A Cristo le costó todas las gotas de su sangre en la cruz del Calvario. Fue algo que no fue para nada fácil. Pero Él lo hizo a nuestro favor. Y el mundo el día de hoy está recordando todos esos acontecimientos hace 2000 años, pero nosotros, los que creemos en Cristo, los que vemos a Cristo con los ojos de la fe, todos los días de nuestras vidas debemos de recordar que el lugar de esa cruz nos pertenecía a nosotros, pero fue su gracia, fue su amor, fue su misericordia que nos mantiene con vida el día de hoy. Y por su gracia, por su amor y por su misericordia, tenemos entrada delante de su trono. Versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya van 2 veces que le dice lo mismo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La referencia, hermanos, que hace Jesús al agua y al Espíritu tiene sus raíces en la palabra de Dios. No lo dijo porque se oía bien. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, dice que Dios prometió rociar a la gente con agua para limpiarles y poner un nuevo espíritu dentro de ellos. El Espíritu de Dios dentro de ellos. El agua y el Espíritu también tienen unas fuertes referencias a lo que es el bautismo en agua. Y a veces cuando me acerco a los que no se han bautizado, siempre les pregunto, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a bautizar? Estamos platicando de cualquier otra cosa y le digo, oye, y hablando de eso, ¿cuándo te vas a bautizar? ¿Y cuál es la respuesta que muchas veces escuchamos? Es que todavía no estoy listo, es que pues quiero pensármelo más bien. Le pregunté a alguien el viernes, ¿cuándo te vas a bautizar? Y me esperaba una respuesta así, la verdad, soy sincero. Y me dijo, muy pronto, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muy pronto. Le dije, ¿te vas a bautizar porque alguien te lo dijo, porque te están forzando? No, hermano, yo lo estoy pensando. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad que ya cambia la cosa? Amén, amén. Aleluya. Pero, ¿qué es el bautismo? Yo sé de nuevo. Agua, Espíritu. En el bautismo, hermanos, nosotros morimos. Gloria. Sepultura, bueno, muerte, porque ¿cómo vamos a sepultar a uno vivo? ¿Muerte a qué? Al pecado, a nosotros mismos. Sepultura, resurrección. Eso es el bautismo. ¿Quieres resucitar? ¿Quieres resucitar con Cristo? Bautízate, hermano. Gloria. Pero cree primero. Cree en el sacrificio de Cristo. Cree que no fue por tus obras, no fue por tu buena conducta y que nunca lo va a hacer, sino que fue por su gracia y por su amor tan grande. Me quería adelantar al final, pero tiene mucho que ver el amor en este capítulo.
Nacer de la carne, hermanos, significa estar contento con lo que uno puede observar y controlar. Por eso es necesario nacer del Espíritu. El vivir en la carne significa juzgar basándose en lo que uno siente, los sentimientos. Y es que los sentimientos, hermanos, nos juegan ciertas, ¿verdad?, trampillas por ahí. Porque como yo me sienta es como yo voy a actuar. Como yo me sienta en mi corazón o en mi mente es como yo voy a reaccionar. Es por eso que tú y yo tenemos que vivir unas vidas dominadas, no por los sentimientos, sino por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Nacer en el Espíritu, hermano, nos lleva a una manera diferente de ver y de comprender las cosas. Nacer en el Espíritu, hermanos, literalmente nos lleva de muerte espiritual a vida. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Tú puedes atrapar el viento? ¿Verdad que no? Pero sabes que está el viento ahí, más estos últimos 2 días, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho el viento? Pero intenta atraparlo. Dice la palabra, hermanos, que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No podemos ver ni controlar, completamente comprender el viento tampoco, pero podemos verlo doblar las ramas de un árbol, incluso quebrarlas y tumbarlas. Así es con el Espíritu de Dios, hermanos. Es invisible. Tal vez es misterioso, no lo entiendes y vas más allá de nuestro control. Pero se siente, lo experimentamos. Y cuando dejamos que algo tan poderoso, hermanos, como el Espíritu Santo de Dios gobierne nuestras vidas, ¡wow!, nos sentimos más vivos que cuando nacimos. ¿Han visto los pequeños que tienen un montón de energía? Bueno, espiritualmente, cuando tú renaces en el Espíritu, hermano, se te inyecta la presencia de Dios. Y es algo que no se te quita con el tiempo, sino que continuamente te vas renovando, te vas fortaleciendo en el Señor, en el poder de su fuerza. Por eso es necesario que nazcas de Espíritu también. Versículo 9 y 10. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Quién era Nicodemo? Un maestro de Israel, principal entre los judíos. Y no sabía esto. Quiere decir, hermanos, que Dios le revela también a quien Él quiere su evangelio y su palabra. No es de todos la fe. Las cosas, hermanos, escondidas, los secretos, Dios se los ocultó a los sabios y nos los reveló a nosotros. Nos reveló a nosotros. Qué privilegiados somos, hermanos, que tenemos en Cristo la respuesta a todo lo que la gente del mundo se está preguntando el día de hoy. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué hay otro? Nosotros tenemos la respuesta, hermanos. La palabra, la historia ya fue escrita, terminada de escribir hace 2000 años. ¿Y sabes qué? Aunque cielo y tierra pase, su palabra no va a pasar, porque su palabra permanece para siempre. ¡Gloria a Dios! Pero Nicodemo no lo comprendía, hermano. Cuando Nicodemo vino a Jesús, reconoció a Jesús como un maestro nada más, y no como el Salvador del mundo, dando a entender que Jesús era un maestro entre otros maestros más. Los dos, Nicodemo y Jesús, eran maestros, pero no comparten nada en común. Jesús ha descendido de lo alto, pero Nicodemo todavía no ha nacido de lo alto. Es por eso que le dijo: eres maestro y no entiendes estas cosas, Nicodemo. Esta es la razón, hermano, por qué le dijo esto. Versículo 11. De cierto te digo otra vez,
en verdad te digo, Nicodemo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Por qué le dijo Jesús estas palabras? Porque Él ya venía descendido de lo alto. Lo que sabemos hablamos. Nicodemo pensaba que no conocía a Jesús, dado todo lo que Jesús le había mostrado, pero su comprensión era incompleta. Jesús sí conocía las cosas celestiales porque había descendido de lo alto, había descendido del cielo, las había visto. Por eso que le dijo, y lo que hemos visto, testificamos. El testimonio, hermanos, de un testigo tiene mucha más autoridad que el testimonio de una persona que no ha visto el evento que se testifica, ¿verdad? Un testigo es alguien que vio, que escuchó, que fue parte de. Entonces Jesús le está testificando lo que Él vio, lo que Él conoció, porque Él descendió del cielo. Entonces le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Nicodemo ni lo terrenal entendía. Y en esta parte también como que nosotros, como que, a ver, lo volvemos a leer y ya, yo seré Nicodemo yo también. ¿No te pasa a ti o mamá me pasa a mí, hermano? Que batallo con el texto y, ¿y aquí qué? Nicodemo ni siquiera comprende las cosas terrenales, hermanos. El reino humano en el que vivimos todos los días, hermanos, hay veces que ni siquiera lo podemos comprender. ¿Cómo vamos a comprender, hermanos? ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios? El plan soberano de Dios. ¿Cómo vamos a ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas si todavía no hemos nacido de nuevo? ¿Cómo vamos a vivir una vida en victoria o una vida llena del Espíritu Santo si no hemos nacido de nuevo? ¿Cómo vamos a encontrar las respuestas a las interrogantes que se nos presentan todos los días si no hemos nacido de nuevo? Si no ha habido un renacimiento en nuestro interior. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? Ahí está la respuesta. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos versículos, hermanos, contestan la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Las dos cosas, hermanos. La serpiente levantada y Jesús levantado nos enseñan una nueva vida en la que los que ven son los que creen y los que son llamados a salvación. Y aquí en esta parte yo digo, ¿cómo una serpiente? ¿Qué tiene que ver una serpiente aquí? Bueno, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Quiero que vayas conmigo a Números 21, ya mero termino, hermano. Les prometo que voy a acabar a tiempo. Números 21, capítulo 4, en el Antiguo Testamento, vamos a ver. Y por alguna razón, hermanos, en ese tiempo sabemos que todavía no teníamos el Nuevo Testamento, apenas estaba viviendo, ni siquiera escribiendo, pero en el Antiguo Testamento, que era lo que Nicodemo conocía, podemos ver, hermanos, por eso Jesús le cita esta porción de la palabra de Dios en Números 21, versículo 4 y 9. Dice, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Pues, ¿alguien ya se desanimó del camino? ¿No? Qué bueno, porque fíjese lo que dice enseguida. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que moramos en el desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense lo que estaban diciendo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hermanos, la serpiente es un animal que desde el Génesis fue un animal que fue maldito, ¿verdad que sí? Fue la serpiente que se acercó a Eva para endulzarle el oído y decirle: con que Dios ha hecho. Amén. Y entonces, hermanos, como consecuencia a eso, fue maldecida. Bueno, aquí, hermanos, por medio de la desobediencia del pueblo, por haber murmurado contra Moisés y contra el Señor como castigo a esa rebelión, dice que mandó serpientes como de fuego que mordían a todo el pueblo, y a cada persona que mordía, morían. Entonces el pueblo, al ver esta situación tan fuera de control, decidieron correr de nuevo con el siervo del Señor para que orara a Dios, para que Dios interviniera. Entonces, hermanos, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene que ver mucho. Tiene que ver con Cristo, porque Jesús fue maldito por amor a nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición a sí mismo para que nosotros, cuando lo miráramos a Él con los ojos de la fe, viniéramos a creer y a ser parte del reino de Dios. Ya no solamente sanidad en nuestro cuerpo porque la serpiente nos mordió, hermano. Es mucho más que una sanidad divina. Es mucho más que una restauración financiera. Es mucho más que te arregló el problema en tu familia. Creer en Jesucristo es venir al reino de Dios y ser parte de Él. Que mirar a Jesús con los ojos de la fe es ser parte de la familia de Dios. Es decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Creer en Cristo es creer en Cristo y no en nadie más, hermano. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y un montón de gente va a celebrar la semana que entra que Jesús resucitó. Pero tú también, no solamente la semana que entra tienes que celebrar que Jesús resucitó, sino que Jesús te resucitó a ti también juntamente con Él. Porque en su cruz, en la cruz nosotros pudimos ver la luz de Él. Así, hermanos, de esta manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino tenga vida eterna. Y es que es creyendo en Él, hermano, mirándolo a Él, que nosotros podemos ser salvos. Hay varios paralelos, hermanos, entre estas dos historias, en la de Moisés y la de Jesús. Una de ellas es que el pueblo está en peligro de muerte por sus pecados. En el desierto el peligro de muerte era porque habían murmurado. En nuestros tiempos el peligro de muerte es porque hemos ofendido al Señor desde que nacimos. Amén. La siguiente es que Dios provee salvación. En el desierto la serpiente de bronce, al mirarla solamente el pueblo sanaba y no moría. Ahora, al mirar al Hijo del Hombre, hermanos, con los ojos de la fe, podemos recibir la salvación de nuestras almas. El agente de salvación es levantado. La serpiente en el desierto, Jesús en la época de la gracia. La conexión más profunda entre la serpiente de bronce y Jesús, hermanos, fue el hecho de ser levantado. El pueblo se salva mirando o creyendo en Jesús. Sin embargo, hay dos diferencias en esta situación. La serpiente de bronce solo tiene un pedazo de bronce, hermanos, que después el pueblo terminó idolatrándolo. Dice ahí en Ezequiel que el rey Ezequías lo destruyó. Pero, sin embargo, Jesús
tiene todo el poder para salvar a todo aquel que cree, a todo aquel que se atreve a mirarlo con los ojos de la fe. La palabra levantado tiene muchos significados. En este evangelio se refiere a la cruz de Jesús, cuando fue levantado en esa cruz. Pero también se refiere, hermanos, a la resurrección, a la ascensión de Cristo a los cielos y a su glorificación. Jesús sería levantado en la cruz por ti y por mí. El gran sacrificio pascual, hermanos, ya no era un animal que se sacrificaba de vez en cuando en el templo para hacer expiación de pecados. Jesús, en su humanidad, fue a la cruz voluntariamente y pagó el precio por cada uno de nosotros, haciéndose el sacrificio perfecto y perpetuo para la salvación de nuestras almas. Y es que en el sacrificio de Cristo nosotros obtuvimos salvación. Su sangre sigue bastando para salvar a todo aquel que cree. Versículo 15 del capítulo 3 de San Juan. Ya voy a terminar, ya lo dije 2 veces. Y habiendo, 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más tarde, hermanos, en su oración Jesús definiría la vida eterna de esta manera. Esta es la vida eterna, dijo el Señor. No te da alegría, hermano. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. La vida eterna está en Cristo, no en una religión, no en un montón de dogmas y creencias que la gente se ha inventado, hermanos. La vida eterna está en mirar a Cristo con los ojos de la fe, reconocerlo como nuestro Salvador, no como un simple maestro de la ley, no como un sanador. Dios sana, creemos que Dios puede sanar, creemos que Dios puede restaurar, y ese puede ser nuestro mensaje, pero nuestro mensaje que nunca debe de faltar en ningún púlpito ni en ninguna casa es que Jesucristo salva. Versículo 16, ya lo leímos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas veces solamente leemos ese versículo, pero los otros 15, hermanos, son el contexto para llegar a esto. Necesitas nacer de nuevo. El motivo de Dios es amar, y el objetivo de Dios es salvar. Y salvar todo lo que se había perdido, hermano. Vivimos en una generación de lo desechable. Ya no sirve, tíralo. Pero Jesús es especialista, hermanos, en salvar lo que se había perdido. Por eso nunca dejes de creer en Dios. Nunca dejes de orar por tu familia. Nunca dejes de orar por tu cónyuge que aún no ha querido creer. Porque su especialidad de nuestro Señor son las causas perdidas. Porque muchos de los que estamos aquí éramos causas perdidas. Pero Jesús nos vio y nos salvó. Nos rescató. Gracias, Cristo. ¿Das gloria a Dios por eso? Aleluya. Ponte de pie. Alabado sea Cristo. Aleluya. Aleluya, santo. Porque dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Lo vuelvo a repetir. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. ¿Ya ves? Basta con creer. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo, hombre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Sí, hermano? Otro versículo dice: a lo suyo vino y los suyos, los de su pueblo, los que tenían la religión perfecta, no le recibieron. Más, este más me encanta porque ahí entramos nosotros. Más a los que le recibieron. ¿Cuántos ya le recibieron? ¿Y cuántos le van a recibir en este día? A los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, facultad, no sé qué más decir, de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es voluntad de hombre, no es voluntad de carne ni de sangre, sino fue la voluntad de Dios mismo, hermano. Fue por voluntad de Dios. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Yo no te voy a invitar que vengas, hermano. Si quieres, hazlo.